Bueno, acá en este video, como pueden ver, ya tengo la antena instalada. Quise mostrárselo el otro día, pero no pude porque ya estaba anocheciendo y había muy poca luz. La antena ya la tengo completamente instalada y funciona a la perfección. Pero quería detenerme en un comentario con respecto a esto. La idea de instalar la antena era porque tenía muy mala recepción de las FM de Capital, sobre todo Aspen y algunas otras radios. La recepción con la antena interior era un mar de interferencias, y lo mismo con la antena externa provisoria que tenía, que es aquella que pueden ver ahí, que ahora está tirada arriba del techo. La radio no se podía escuchar bien porque, como dije, era un mar de interferencias. Aspen totalmente ahogada en medio de radios bailanteras y evangélicas, y de radios de comunidades o colectividades. Y lo mismo me ocurría con otras radios como FM Rock and Pop, Mega 98.3 y FM Pop. En estas condiciones ha sido imposible escuchar la radio en FM. Sin importar qué malabarismos hiciera con la antena interior o con la exterior que acaban de ver, era imposible encontrar la posición ideal para tener una recepción mínimamente aceptable. Y bueno, esto ya me tenía un poco cansado. Sobre esta situación de las radios que interfieren, sobre todo bailanteras y evangélicas, voy a hablar, pero en otro video. Ahora lo que les quiero comentar era esto: ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una recepción de FM defectuosa? Lo primero que tenemos que intentar hacer es ver si con la antena del equipo, que generalmente es un hilo que se conecta a la toma de FM, se puede resolver la situación, cosa que hoy en día en el Gran Buenos Aires, con la profusión de emisoras evangélicas y bailanteras, es prácticamente imposible. Pero debemos hacer ese intento, tenemos que extender el hilo de la antena y orientarla hacia diversos lados. A veces es posible que con solo dejar la antena tirada en el suelo mejore la recepción, pero no siempre ocurre así. El siguiente paso es intentar utilizar una antena interior de tipo avispa o orejas de conejo, como se la conoce, que son las que traían antiguamente los televisores, que son esas dos varillas telescópicas que se pueden regular en longitud y en ángulo, y se pueden cambiar de posición. Tenemos que probar abriendo las varillas en diversos ángulos, colocarlas en distintas posiciones, acortarlas, alargarlas, cambiar la longitud de una con respecto a otra, cambiar la posición de la antena sobre el rack del equipo, o incluso moverla a otra parte de la habitación hasta dar con la posición correcta. Ahora bien, yo ya había intentado todo esto y ni bola. El siguiente paso fue poner esa antena que improvisé con un par de varillas de una antena rota, pero no duró mucho tiempo porque, bueno, el viento, las palomas me la destruyeron y la recepción volvió a empeorar, a tal punto que Aspen era ya inescuchable. Así las cosas, decidí colocar esta antena. Pero ¿qué hay que tener en cuenta? Una antena externa hay que ponerla, o sea, tenemos que pensar en la colocación de una antena externa cuando ya hemos agotado todos los recursos anteriores. Es decir, probamos con la antena interna de hilo, probamos con una antena interna tipo orejas de conejo o similares, probamos moviendo los cables del equipo, probamos alejando las eventuales fuentes de interferencia del mismo,
y nada de eso nos resulta efectivo. Entonces es ahí cuando tenemos que determinar la compra e instalación de una antena externa. Ahora bien, ¿qué tipo de antena externa utilizar? Bueno, en FM se pueden utilizar varios tipos de antena externa. Tenemos por un lado las antenas que se usan para televisión, que son direccionales, como las antenas Yagi y las antenas logarítmico-periódicas, que son esas que pueden ver, por ejemplo, en aquel techo. O aquellas que yo tengo instaladas ahí, que son para TV. Son muy direccionales esas antenas. Y son eficientes si lo único que tenemos pensado es captar emisoras de FM de una misma dirección. Ahora, si queremos captar emisoras de FM de distintas direcciones, tenemos que pensar en una antena omnidireccional o bidireccional como esta que estoy mostrando, que es una antena de dipolo plegado con forma de S. Hay otros modelos también que son omnidireccionales, que consisten o bien en dos dipolos cruzados formando una cruz, o bien en un dipolo plegado que forma un lazo o círculo, que también suelen verse en algunos lados. Todas estas clases de antenas se consiguen o en la ferretería o en la casa de electrónica. Yo aconsejo ir a una casa de electrónica porque ahí van a recibir el asesoramiento necesario para poder instalar correctamente una antena. Ahora bien, ¿cómo la instalamos? Tenemos que elegir un sitio apropiado para la colocación del mástil, armar la antena sobre el mismo. Si la antena es de 300 ohm como esta y el receptor o sintonizador tiene una entrada de 75 ohms, deberemos utilizar un adaptador de impedancia conocido también como balum para conectar la antena al cable coaxial. Si nuestro sintonizador lleva una entrada de 300 ohm, podremos utilizar una línea de bajada plana, de las que se utilizaban antiguamente para conectar los viejos televisores blanco y negro, pero es recomendable el cable coaxial. Entonces tendremos que utilizar dos adaptadores de impedancia, uno conectado en la antena al coaxial y otro conectado en el otro extremo del coaxial a la entrada de FM del sintonizador. También es muy importante verificar que nuestra radio efectivamente tenga una entrada de antena para FM. Esto es muy importante. Si no la tiene, siempre queda el recurso de desarmar el sintonizador o la radio y buscar la entrada de antena, y mediante un conector coaxial que se coloca afuera en el gabinete se puede añadirle una entrada para antena de FM. Dicho esto, una vez que tenemos montado el mástil con la antena, antes de amurarlo a la pared, prendemos el sintonizador o el equipo de sonido, sintonizamos nuestras radios favoritas, poniendo énfasis en aquellas que se oyen peor, y vamos moviendo, y nos subimos al techo y vamos moviendo la antena hasta encontrar la posición donde se obtenga la mejor recepción. Es decir, un sonido libre de interferencias y libre de distorsiones. Un recurso recomendado es poner el volumen alto, sobre todo si la distancia entre el equipo de sonido y la antena es grande, y subir el control de agudos o treble. ¿Por qué? Porque es en los agudos donde más se manifiesta el ruido y la distorsión. El objetivo de una antena exterior es obtener una señal con el mayor nivel de intensidad posible, de modo de superar el ruido propio del receptor. Esto se llama relación señal-ruido o señal a ruido. Y es importante que esta relación señal a ruido sea lo más alta posible para que tengamos una señal lo suficientemente fuerte
no solo para cubrir el ruido propio del receptor, sino para que los circuitos de decodificación de FM estéreo trabajen apropiadamente. Hay que recordar que en FM estéreo se necesita una señal con una relación señal a ruido de aproximadamente 65 a 70 decibeles, mientras que en modo monaural solo se requieren 50 o 55 decibeles. O sea, para recibir correctamente una señal de FM estéreo, tenemos que disponer sí o sí de una señal fuerte o intensa. Bueno, dicho esto, les quería aclarar también el porqué de que tenemos que buscar la posición de mejor recepción antes de colocar el mástil sobre la pared, porque si no lo hacemos podemos llevarnos la sorpresa de que al escuchar nuestra radio el sonido sea peor del que imaginamos, la recepción sea muy mala. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado una buena posición antes. Entonces es importante hacer esto. Vamos moviendo la antena con el mástil a lo largo de la pared, el sitio de emplazamiento. Giramos sus dipolos hasta encontrar la posición de mejor recepción, que será donde se obtenga el mejor sonido, con agudos claros y cristalinos, sin interferencias de ningún tipo, sin salpicones y bueno, con el menor ruido de fondo posible. Lamentablemente, hoy en día, para escuchar FM en el conurbano bonaerense, tenemos que apelar a estas soluciones, porque en 30 años aproximadamente, la banda de FM en la zona sur y en otras regiones del conurbano se ha poblado de toda clase de emisoras ilegales, clandestinas, que no respetan la norma de modulación, que se extienden más allá de los límites de frecuencia de ancho de banda asignados y desgraciadamente pisan o invaden las estaciones de radio favoritas que uno quiere escuchar. Entonces es posible que cuando sintonicemos la radio en FM nos encontremos con un mar de interferencias, salpicaduras, ruidos, distorsiones efectuadas por estas radios bailanteras, evangélicas, truchas, que nos invaden con sus sonidos horribles, que nos alteran la calma, la paz, la tranquilidad, que no nos dejan escuchar nuestra música preferida. Y lógicamente surge una situación de enojo. Desearíamos que esas radios no existan. Pero bueno, cuando el objetivo es sintonizar y escuchar música de calidad, emitida por emisoras de FM legales, que tienen los papeles en regla, como corresponde, que operan dentro de la ley, tenemos que mediar y extremar todos los recaudos posibles para obtener justamente una buena recepción y un buen sonido, que es lo que ni más ni menos queremos, ¿no? Entonces, ya con una simple antena interna hoy en día no es posible recibir bien la radio en FM en el conurbano. Bueno, solamente eso quería decirles. Espero que este video les haya gustado, les haya resultado útil y bueno, será hasta la próxima.